Hoy, en la segunda parte de este podcast, El hecho de que no exista un sistema de bibliotecas escolares ha hecho que las bibliotecas públicas cumplan el rol de biblioteca escolar. Por ejemplo, la pandemia nos golpeó tremendamente porque los servicios nuestros eran eminentemente presenciales. Entonces hay una poca penetración de lo tecnológico en nuestras unidades. buenas noches, bienvenidos a otro episodio del podcast del CCP. En este espacio que hemos creado para conversar con artistas, con escritores, con gestores culturales y activistas de nuestra ciudad y de nuestro país. Hoy, en la segunda parte de este podcast, vamos a seguir conversando con William Rojas sobre bibliotecas, sobre archivos, sobre archivística y sobre libros. En una ciudad tan grande, con un público tan variado, con unas necesidades tan grandes, es importante repensar la ciudad en el tema de la creación, por ejemplo, en esos asuntos pendientes que tenemos, ¿no? La carrera de literatura, la carrera de filosofía, de bibliotecología. Santa Cruz tiene un potencial muy importante, pero requiere una reingeniería de esa visión que queremos, ¿no? Para evitar compararnos y quedar en vergüenza, en realidad, ¿no? Pero para seguir para allá. William, vamos avanzando un poquito. Decime, ¿cómo tenés organizada tu biblioteca? ¿Cómo la organizás? Y antes de empezar el programa hablábamos de el arte de ejercer la crítica al organizar tus libros, ¿no? Que es una frase de Borges en realidad, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, tengo así como literatura latinoamericana, gringos, europeos y Europa del Este, ¿no? Más o menos así. Y luego tengo otra parte, por ejemplo, de política, ¿no? Así, todas las biografías de Fidel Castro, ¿no? De todos los temas sociológicos, políticos que me han interesado, ¿no? Y luego tengo mi sección de poesía. Pero hay otros más exquisitos que dentro de todo eso lo hacen por género, ¿no? Entonces ya, los cuentistas, los novelistas, los no sé qué. ¿Cómo se organiza una biblioteca? ¿Hay un modo de organizar? Hay, o sea, digamos, por ejemplo, sí hay. Y sobre todo en el ámbito latinoamericano, aunque el creador del sistema, hay un sistema de clasificación, Melville Dewey se llama el creador de ese sistema, que él, digamos, organizó el conocimiento en 10 áreas. Yeah. Y se llama decimal porque es del 0 al 9, porque incluye el 0. Entonces, cada uno de esos números abarca un área del conocimiento humano. Entonces, la mayoría de las bibliotecas latinoamericanas usan el sistema de clasificación decimal Dewey. Pese a que el creador, por ejemplo, es norteamericano, los gringos no usan, ellos tienen su propia, la de la Library of Congress, ¿no? Yeah. Entonces, otro, para mí es más complicado, yo lo conozco muy por encima. Pero entonces, en los europeos usan, que es en base al de Dewey también, pero se llama CDU, que también está del 0 al 9, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, 0 es generalidades, ahí están los diccionarios, o el 1, el 100 es psicología y filosofía, 200 es religión, 300 es ciencias sociales, 400 es lenguas y lingüística, 500 es ciencias puras, 600 es ciencias aplicadas, 700 es arte y 800 es literatura, 900 es historia y geografía. Y a su vez se va subdividiendo en función de la especialización del centro documental, digamos, ¿no? Entonces, yo podría poner, si es una biblioteca escolar, por ejemplo, todo lo que es literatura en 800, digamos, ¿no? Sí. Solo en 800, pero como vos decías, de repente tengo que dividirlo en géneros. Pongo ya lo que es poesía, si es teatro, si es narrativa, si es ensayo, ese tipo de cosas. Igual para las otras. Entonces,
Yo me acuerdo, como anécdota, por ejemplo, cuando al comienzo del trabajo había una señora que hacía la limpieza en la biblioteca y es una forma de organización, pero nos dio el soponcio cuando vimos lo que hizo, porque ella, teníamos digamos una bandeja de un estante donde los libros, claro, no eran del mismo tamaño. Claro, no son regulares y él los dijo, libros. estos tipos que bárbaros, ¿cómo va a poner un grande al lado de un chiquito? Así. Entonces ella los ordenó del más grande al más chico. Y eso se llama organización por tallas. Algunos lo usan. En otros sitios, por ejemplo, es una organización current, o del 1 al infinito. Tiene sus ventajas respecto a, por ejemplo, no es un cuello de botella para el procesamiento, porque yo me puedo tardar mucho en procesar un libro porque no sé si lo voy a poner, digamos, en ciencias sociales. O, por ejemplo, un libro, yo estaba haciendo ahora. O para esos libros objetos, ¿no? Que son libros de fotos, que son mapas, o que son, ¿no? Claro. Que tienen otras características. Que son muy grandes, ¿no? Yo tengo varios libros, no sé, de grupos de música, ¿no? Ajá. Eso del proceso técnico a veces hace que el libro tarde, digamos, del tiempo de compra al tiempo que está en servicio, tarda porque no es fácil de asignarle un esquema de clasificación. Entonces, una clasificación current me evita eso. Ahora, claro, la ventaja de tenerlo, sea como de la Biblioteca del Congreso o la CDD, digamos, o la CDU, es que la biblioteca en algún momento tendría que estar abierta al público, es decir, de acceso directo para el usuario. Entonces, si fuera current, yo tengo, digamos, un libro de álgebra en el número 2, en el 100 y en el 301, por decirlo. Pero si está en álgebra con un sistema de clasificación decimal, todo lo que es álgebra se va a juntar. Entonces llega un usuario y dice, yo quiero ver qué tiene de álgebra, y le digo, está en ese estante. Y claro, nuestras bibliotecas generalmente, más bien que ya hay algunas que son de acceso directo. Y entonces no necesitan la intermediación del bibliotecario. Que también ese es otro tema. A veces uno tiene que negociar con el humor o con la simpatía o antipatía del bibliotecario, ¿no? O bibliotecaria. Si no me cae bien yo digo, no hay el libro. Claro, no tenemos. No lo han devuelto. No, exactamente, esa es la otra, digamos, ¿no? William, ¿hacia dónde va la biblioteca ahora? Hemos pasado por una transición, vos has vivido toda esa transición, estas nuevas tecnologías, la digitalización, la virtualización, la posibilidad de tener, bueno, no vamos a entrar en el debate del libro electrónico, el libro físico, porque creo que ha sido superado ya ese debate, pero ¿hacia dónde va la biblioteca? No solamente en el mundo, sino aquí en nuestro país, ¿no? Yo recientemente estuve en el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia, como nunca, mira, yo he ido tantas veces, y ahora por primera vez he hecho un tour por todo el archivo y por todas las bibliotecas, y me he enterado de esa maravillosa, a detalle, ¿no? De esa cosa maravillosa que tiene el país. Y entonces creo que estos tiempos también nos permiten, lo que decía hace un rato, que es repensar, dadas las circunstancias, dado el mundo actual, ¿no? ¿Hacia dónde va la biblioteca? ¿Cómo se llegan a los lectores? ¿Cómo incentivamos la lectura? ¿Cómo competimos también, ¿no? ¿Cómo hacemos que el lugar tan lindo que es la biblioteca no sea sustituido por un PDF mal hecho que uno se baja al celular, pues, ¿no es? Y esa magia de ir a buscar un libro, de revisar los ficheros, las fichas, ¿no? Y de llevarte a tu casa, tener un tiempo para leerlo, que hay gente que lo sigue haciendo, ¿no? Y hay jóvenes que lo siguen con esta moda vintage que está, ¿no? Hay gente que lo sigue haciendo eso, ¿no? Dicen, no me voy a comprar porque tengo una biblioteca. Hay una biblioteca que además es muy surtida, ¿no? Pero ¿hacia dónde crees que va o debería ir? A ver, tal vez un poquito para
hay una cierta tipología de las bibliotecas y que también eso es importante tener en cuenta. Uh-huh. En el caso, digamos, de la Biblioteca de Archivos Nacionales, es una biblioteca de carácter eminentemente patrimonial. Así es. Entonces su objetivo central es la preservación, más que la difusión. Sí. Preservación y conservación. Entonces, sí. Yo me acuerdo, y ese es un trabajo ese gran trabajo de don Gunnar, ¿no? Mendoza, claro digamos, que sí. Un hombre extraordinario. Que además, dicho sea de paso, me contaron que nunca había llegado tarde a su trabajo. Tiene el récord así, creo que trabajó 50 años en el archivo y está ahí, nos mostraron su récord así, puntual, impecable, ¿no? Impecable. Qué gran trabajo que hizo don Gunnar por el archivo sobre todo. Claro, es un tremendo trabajo, eso es, le debe la nación a ese hombre. Así es. Entonces, ese carácter patrimonial no tienen las bibliotecas públicas. La biblioteca, a mí, por ejemplo, me costó mucho convencer a los administrativos de que la compra de material bibliográfico para una biblioteca pública no sea con la partida 400, o sea, no sea un activo. Claro. Porque ¿cómo voy a promover la lectura? Si no puedo tocar esa cosa, ese libro. Claro, yo en tanto funcionario soy responsable de ese libro, ¿no? Lo mismo ha sucedido también incluso pasó en Santiago con la reforma educativa en Chile. Los libros estaban con celofán y aquí nos pasaba eso. Nosotros pusimos en comisión a un joven de la biblioteca para que ayude cuando se crearon las bibliotecas de aula y fue a hacer como un inventario y no habían los libros estaban en la dirección, no estaban en aula sino en la dirección porque era un activo. Entonces a mí me costó muelas, pero al final logramos que se compre con la 300, con la partida 300, que es un material y suministro. Es como si fuera un lapicero o un papel. Así es. Entonces, porque nosotros no conservamos o no preservamos, por lo menos el área grande, digamos, ¿no? Ahora nosotros sí tenemos unas colecciones que sí tienen que tener ese carácter de conservación y preservación. Eso, por una parte. La otra es que también el hecho de que no exista un sistema de bibliotecas escolares ha hecho que las bibliotecas públicas cumplan el rol de biblioteca escolar. Entonces, el grueso de sus colecciones también están dirigidas a la compra de material bibliográfico que acompañe la currícula de los estudiantes de básico o de primaria y secundaria, digamos, ¿no? Entonces, es un poco para hablar de la tipología de las bibliotecas. Pero sobre el tema de tu pregunta es incierto, pues estamos en una, como en la mayoría también de cosas ahora en el mundo actual. Bien también decías vos que de más está entrar en un debate que a la vista está superado respecto a cuál es mejor el soporte, quiero decir, el soporte, ¿no? Entonces, con que se lea, y que no importa en qué. No importa en qué soporte. Lo importante es que se lea, ¿no? Sí. Entonces, ahora, claro, nosotros no hemos tenido, por ejemplo, la pandemia nos golpeó tremendamente porque los servicios nuestros eran eminentemente presenciales. Entonces hay una poca penetración de lo tecnológico en nuestras unidades. Así es. Entonces llegó la pandemia y ¿qué podemos hacer? Más bien algunos bibliotecarios se reinventaron, como han puesto de moda ese término, digamos, para hacer algunas actividades en el mundo virtual, digamos, sí. ¿No? Entonces, pero está en entredicho. Incluso estamos en una transición, estamos, ¿no? Exacto. Está como una nebulosa y todavía no se sabe hacia dónde va. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y con semejantes, de repente, infraestructuras que pueden servir para otras prestaciones del mismo ámbito cultural, digamos, ¿no? Claro, porque yo me imagino que hay gente así que está diciendo, pero si ahí esto lo podríamos usar conociendo a la burocracia de nuestro país, ¿no? Pero si ahí podríamos hacer otra cosa que no sea una biblioteca.
¿no? Por ejemplo, que ese también es un peligro, ¿no? Es- Que haya algún creativo, iluminado que dice, mira, ¿sabes qué? Todo ya tiene que ser virtual, nada con los libros físicos, sí. ¿no? Y hacemos una cosa, Desháganse de eso. que es un peligro también, Claro, ¿no? claro. Ahí tal vez ahí ayudaría el hecho de la cuestión patrimonial o de preservación, ¿no? Que es necesario contar, que sea la memoria de lo escrito, de la producción, del conocimiento, ¿no? Porque todavía, no sé, en algún momento, por lo menos hasta donde yo tengo memoria o conocimiento más bien, no da fe, digamos, el papel sigue dando fe, ¿no es cierto? Sigue dando fe. Sí. Ahí entra una cuestión hasta legal, sí, hasta de orden legal. Exactamente, y eso te iba a decir, pero además es una cuestión cultural, ¿no? A alguna gente no le mostrás la cosa en tu celular y no la creo. Tiene que ser la fotocopia de su carnet, firmada, sellada. Compulsada. Y no claro, exactamente, ¿no? Con esta cosa. Doble ejemplar. Y con timbre. Claro, su timbre, su sello. ¿Qué se llamaban estos sellos de...? ¿Sello seco? No, claro, el que con la vela, con el... ¿Qué se llamaba? Que le echaban una cosa y tenían su sello así en la época. Lacrado. Exactamente, ¿no? Pero es lo que vos decís, ¿no? O sea, yo, si me preguntás a mí, yo un documento físico así es mucho más válido, creo yo, no sé. Es una cuestión cultural también, ¿no? Sí, y también de otro lado, el soporte papel ha demostrado tener una duración. Por ejemplo, cuando aparecieron los CD-ROMs, dijeron, aquí se acabó el papel. Y sin embargo, 5 o 6 años después, un CD-ROM... ya no podías... uno de repente no había lector de CD-ROM, sí. O en un disquete. Claro, no sé si habrán conocido. Disquetes, yo tengo los disquetes discos flotantes, todavía. los de 5 1/4, 3 1/2, no sé cómo era la cosa. Pero no solo que de repente funciona, pero ¿dónde lo voy a leer? Claro. Y con este clima que se llena de bichos y de hongos, claro. Yo tengo un montón de cosas que están así llenas, ¿no? Claro. Pero además lo que vos decís, ¿no? Cualquier rato viene un apagón mundial, se acaba el internet y vamos a tener los libros. Claro. Ahí van a estar los libros físicos impresos, están claro. Ya todavía, ¿no? Claro. Qué debate, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, se nos acabó el tiempo, querido William, quisiéramos seguir conversando, pero yo creo que habrá otra oportunidad, ¿no? Para profundizar más en estos temas. Gracias por tu visita. A vos y al CCP por haber pensado en mí para este momento. Gracias, amigos. Ese fue otro episodio del podcast del CCP. Volveremos el próximo domingo para seguir conversando con artistas, activistas, gestores culturales de toda Bolivia. Gracias.